Muy bien, hermanos. Vayan buscando primero a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 9. Nosotros vimos algo aquí en Tesalonicenses. Ah, hermanos, sabemos que el Señor viene. Viene para arrebatar a la iglesia. Se establece el periodo de 7 años de la gran tribulación, cuando se derrama la ira de Dios sobre el mundo entero. Y eso lo ha dicho, lo ha confirmado en Apocalipsis 3, donde él dice que los guardaría de la prueba que viene sobre los que moran aquí en este mundo. Ahora, en primera los Tesalonicenses 5, versículo 9, quiero que vean aquí, versículo 8. Pero nosotros que somos del día, somos salvos, seamos sobrios, hablamos en serio, ¿verdad? Habiéndonos vestido con la coraza de fe, nuestra fe es fe bíblica, y de amor, siempre hermanos debemos presentar la verdad con amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, ¿ok? Pero versículo 9 dice algo más, porque no nos ha puesto Dios para ¿qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, el apóstol Pablo, movido por el Señor, apuntó estas palabras inspiradas diciendo que el Señor no nos ha puesto para ira. El periodo de 7 años es un tiempo como jamás ha habido, cuando Dios va a derramar su ira sobre este mundo. Hermanos, ¿por qué no nos quiere dejar aquí o por qué no nos deja aquí el Señor? Somos pecadores, fuimos perdonados y nuestros pecados fueron juzgados en Cristo Jesús, hermanos. Los que somos creyentes sinceros, perfectos no hay nadie que pueda decir yo soy perfecto en el sentido de que ya no peco, pero hermanos, perdonados en Cristo. Ahora voy a darles 5 cosas que vemos para que pensemos. Cuando el apóstol Juan recibió el mensaje del Señor, ese periodo de prueba, y si usted quiere volver a Apocalipsis capítulo 3, dice en el versículo 9 que yo entrego a de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos o no son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren, etc. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Primero es tiempo de prueba, pero era un tiempo futuro cuando él escribió esta carta y cuando la entregó a la iglesia de Filadelfia. Hermanos, no había sucedido. Juan escribió más o menos el año 95. Jerusalén fue destruido en 70 por el general romano Tito.
destruyó el templo, llevó el oro y todo eso. ¿Qué pasó? Llevó a los judíos allí como esclavos, captivos. Eso sucedió en el año 70, así que esta carta no está hablando de eso, está hablando de una hora venidera en el futuro. Y a la vez que nosotros vamos leyendo, podemos creer que es así. Número dos, la prueba es por un tiempo definido, limitado. Noten que él dice por una hora. No es solo hora de 60 minutos. Es un tiempo de 7 años, como el Señor informó a Daniel. Así que por un tiempo definido, limitado. Número tres, pondrá el descubrimiento a las personas como son realmente. Van a ser probados y se va a saber exactamente cómo son realmente. Son incrédulos. Tomemos lugar para ver 6:10 de Apocalipsis. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgarás o juzgas y vengas nuestra sangre en los que moren en la tierra? El Señor sabe porque algunos de los creyentes habían muerto como mártires y ellos están clamando aquí en el versículo 10 en cuanto al Señor, ¿cuánto vas a esperar, Señor, para vengar nuestra sangre? Ahora en 8:13 veamos lo que dice. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Ya había comenzado la gran tribulación. Y el ángel dice, ay de los que moran en la tierra. Recuerden, hermanos, que los que moran son los que no tienen interés en las cosas de Dios, están contentos con quedarse aquí, no son peregrinos como nosotros. Número 4. La prueba es de alcance mundial. Aquí dice en el capítulo 3 que es la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, no solo sobre un país, todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las culturas. Número 5. Para probar a los moradores, los incrédulos. La gracia de Dios, hermanos, es que los que mueren como creyentes durante esa tribulación, Dios los salva, van al cielo. Mártires sí, pero hermanos, habrá un momento cuando el Señor se vengará de la sangre de ellos. Es una hora de prueba. Les voy a pedir, hermanos, que vayamos a Daniel capítulo 9, por favor. Ah, Jeremías también habla algo para nosotros, pero yo quiero que veamos Daniel 25, 9:25, por favor. Eh, Leamos versículo 24. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿El pueblo de quién? De Daniel, los judíos, y sobre tu santa ciudad, que Jerusalén, para terminar la prevaricación, pecado, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, hablando de Jesús. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe,
habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Ok, él está dando información que necesitamos para entender. Él recibió profecía siglos antes. Bueno, ya son más de 2000 años, y él escribió siglos antes de la vida de Cristo, pero el punto es este. Dice, esto está determinado sobre tu pueblo, los judíos, ¿ok? Es la angustia de Jacob. Quiero que vean otro pasaje en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahora, si los judíos, el pueblo de Jacob es el pueblo de los judíos, hermanos, y hay un tiempo de angustia determinado sobre el pueblo que es descendiente de Jacob. Tiempo de angustia para Jacob, según los versículos que leímos, un periodo de 7 años. Hermanos, los incrédulos pueden evitar la prueba por arrepentirse. Debemos comparar Apocalipsis 6, versículo 15. Aquí estamos en Apocalipsis otra vez, ya vimos a Daniel y a Jeremías, pero en Daniel 6, 15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Como Cordero cuando el Señor vino bien manso, bien humilde. Pero hermanos, cuando Él vuelve con ira. ¿Y qué es lo que hemos leído? Hemos visto que el Señor, según lo que leímos en segunda los Tesalonicenses, no nos ha destinado o no ha determinado para nosotros la ira. Volvamos bueno, estamos en Apocalipsis, pero leamos eh, otros versículos. Capítulo 7, versículo 9 al 10. Dice 9 de capítulo 7. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, estos son algunos de los que se salvaron porque se arrepintieron. Ahora, también versículo 14. Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Salieron de la gran tribulación. ¿Cómo? Murieron. Y han levantado sus ropas o lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, aunque los que han recibido el Evangelio ahora no van a creer, van a aceptar la mentira de Satanás, la verdad es que hay algunos que van a llegar a aceptar a Cristo, pero por su fe en Cristo, van a morir. El enemigo los va a matar. Ahora leamos el capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va.
Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Hermanos, sí va a haber algunos que van a arrepentirse durante la gran tribulación, pero lo van a hacer sabiendo que van a pagar con la vida. Ahora, hay otros pasajes que vamos a ver más adelante, pero tengo algo que quisiera decir, porque hay personas, y volvamos a capítulo 3 y tenemos que adelantarnos, pero aquí el versículo 10 dice, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Algunos dicen, ah, los cristianos no vamos a arrebatarnos antes de la tribulación, los 7 años de gran tribulación, vamos a, a ser librados en medio de la gran tribulación. Ahora, se usa en la Biblia griego y no quiero aburrirles con palabras griegas, pero aquí tenemos en este pasaje la palabra tereo con la palabra ek, de, o fuera de, o lejos de. Entonces, si yo dijera, y voy a suponer que una mosca quiere nadar en mi agua, la mosca entra para estar ahí, probablemente va a morir, pero yo voy a buscar una cucharita y voy a pescar la mosca, lo voy a sacar del agua. Ahora, hermanos, si usara yo la combinación de tereo y ek, no lo voy a solo sacar del agua, voy a tapar para que no entre, para que ustedes se ríen un poquito. Se dice de 3 misioneros, un nuevo, uno que había estado unos años, otro que había estado toda la vida en el campo misioneros. Van a comer en una casa donde había bastantes moscas. Entonces, la hermana de la casa sirve sopa al nuevo y allí en la sopa hay una mosca. También en la sopa del que ya tiene como 7, 8, 10 años de estar en el campo y otros como nosotros que ya tenemos 50 años de estar en el campo. Las 3 sopas tienen moscas. Entonces el recién llegado levanta su porción de sopa y dice a la hermana, hermana, yo no puedo comer esto porque allí hay una mosca. Está bien. No sé si ella quita la mosca y luego le vuelve a servir la sopa o le sirve otra porción. El que está allí con sus varios años de experiencia, él ve con la cuchara, él levanta la mosca y tira la mosca y come su porción de sopa. El que había estado toda la vida como misionero ve la mosca, pesca la mosca, saca la mosca, lo exprime así toda la sopa que había comido y luego bota la mosca y come. No iba a compartir nada de mosca, de sopa con esa mosca. Es solo un cuento, hermano. A mí no me encanta comer sopa con moscas tampoco, pero entiendo que a veces hay moscas valientes que van nadando en la sopa, pero ese no es el punto. El punto es que el Señor no nos sumerge en la gran tribulación como creyentes, como su iglesia, nos arrebata, nos levanta antes. Así, si el escritor o el Señor hubiera querido decir que Él los iba a proteger en medio de la tribulación, Él hubiera usado otra preposición y no la ek.
En otras palabras, la Biblia es un libro de Dios. El Señor dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Y Él dice, les voy a librar de la hora de prueba, porque no nos ha, hermanos, determinado, no nos tiene para la ira. Cristo ya sufrió la ira de Dios para nosotros. ¿Ok? Los incrédulos que están durante los 7 años, si se arrepienten, pueden salvarse eternamente, pero probablemente van a morir. Ahora, si la iglesia iba a pasar por la gran tribulación y ser guardado por el Señor en, la palabra en, la preposición, esa hora hubiera usado otra preposición. Tereo con ek implica todo lo contrario a los que dicen que el Señor nos va a librar en medio. No. Entonces, sería una existencia continua fuera de la tribulación. En se usa con tereo en el Nuevo Testamento, en lugares como Hechos 12:5, etcétera, hermanos. Pero qué bendición saber que con un pequeño estudio de las palabras originales nosotros podemos confirmar lo que nuestra Biblia en español nos da a entender. No hace falta ser un maestro de griego para entender. Si nosotros interpretamos la escritura en su forma literal, llegamos a la verdad. Bueno, vamos a ver primero de Juan, por favor, capítulo 5, versículo 19. Hermanos, en primero de Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros no. Versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Usted dice, hermano Green, el versículo dice que el que ha nacido de nuevo no va a pecar. No, no dice eso. Dice no va a practicar el pecado. Usted y yo podemos cometer un pecado, pero hermano, le aseguro una cosa, si usted tiene la costumbre, la práctica de mentir y miente día en día, año en año, usted nunca se ha convertido. Si usted vive como adúltero, usted puede caer y cometer el adulterio, pero si es costumbre de su vida, si es una práctica, la diferencia es cometer y practicar. Ahí está. El que es nacido de Dios no vive habitualmente cometiendo los mismos pecados, porque en Cristo tenemos perdón, tenemos victoria. Así que debemos nosotros darle gracias a Dios por su bondad y su gracia. Ahora vamos a ver un pasaje más. Guarde su lugar aquí en Apocalipsis capítulo 3 y tenemos unos pocos minutos, pero quiero que vean Juan 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15. Noten que el Señor está orando por su iglesia. Estamos hablando de la iglesia de Filadelfia, pero nosotros también. Por eso las 7 cartas a las 7 iglesias son de mucha importancia y por eso hemos pasado ya casi 10 horas estudiando las 7 cartas. Pero el versículo
15 contiene la oración del Señor en cuanto a los creyentes. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor dice, no, no es la cosa de que aquí en verdad Él nos guarda completamente fuera del mundo. La expresión tereo ek, fuera, así, ¿ok? Otro problema, si los creyentes van a pasar por la gran tribulación, los creyentes muchos sufrirán el martirio. Hermanos, y vamos a pasar nuestro tiempo estudiando el capítulo 6, pero dice en Apocalipsis 6:9, y cuando abrió el quinto sello, y bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban. Leímos este pasaje, pero hermanos, allí están bajo el altar porque habían sufrido esos creyentes, salvos durante la gran tribulación, el martirio. Ahora, hay mucho más que podríamos decir. La tribulación está todavía en el futuro. Capítulo 6, versículo 17, que es cuando la ira viene. Veamos eso, por favor. Versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, recuerden que el Señor no nos ha determinado ira. Y aquí dice él que el gran día de su ira había venido. Quiero, los que dejaron la peregrinación, los que han dejado de peregrinarse, moren aquí. Ahora, tanto más que podríamos decir, es por eso que le animo a que consiga el libro Cosas por Venir, porque usted puede tener todo un estudio sobre la escatología, pero vale la pena tomar en cuenta lo que estos versículos dicen. Hermanos, Cristo nos va a librar de esa hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo, menos nosotros que somos sus hijos. Cristo nos va a arrebatar. Pero terminemos leyendo versículo 11 de capítulo 3 de Apocalipsis. He aquí que yo vengo pronto. No quiere decir en el segundo que sigue o en el minuto, la hora. Es inminente. Esa es la palabra clave. Retener lo que tienes para que ninguno tome su corona. Hermanos, tenemos nosotros la corona de vida. Se da a los que tienen vida por fe en Cristo Jesús. Noten también, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Dónde es el templo de Dios ahora? En el cielo. ¿Y por qué una columna? Hermanos, una columna es una cosa permanente, principalmente, y inmovible, y es una cosa de honor. En los templos antiguos solían esculpar ah, imágenes de personas honradas, etcétera. Pero el Señor dice que si nosotros retenemos lo que tenemos, y al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Qué posición de honor. Y nunca más saldrá de allí. El nombre del Señor está escrito sobre nosotros. El nombre de su Dios escrito sobre el creyente
porque somos su propiedad. Mateo 16. Cristo dijo, mi iglesia. Somos de Él. Somos posesión especial de Él, porque Él nos compró con su sangre, etcétera, hermanos. También aquí en estos versículos, Él habla de algo. Escribiré sobre el que vence, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Tenemos ciudadanía eterna en la nueva Jerusalén. El Señor nos va a dar un nuevo nombre. Ah, noten primero de Juan, aquí cerca, primero de Juan, capítulo 3 versículo 2. Noten lo que dice el Señor en versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Oye, hermanos, imagínense tener ese nuevo nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo y de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora, yo dije nosotros en la piedrecita, sí, pero aquí es Cristo, va a tener nuevo nombre para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a conocerle como es. Pleno conocimiento de nuestro Señor. Bendiciones hay para los fieles, puertas abiertas, salvación eterna, participa- participación en el reino de 1000 años, reinando con Él, libres del tiempo de la prueba, la hora de la prueba, la gran tribulación, la dicha eterna del cielo, el nuevo cielo y la nueva tierra, y conocerle a Cristo plenamente, como Él es. Hermano, estas cosas deben servir de motivación para nosotros. Y qué bueno el estudio de Apocalipsis. El Señor termina en el versículo 13 diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No somos nada. En este momento no somos nada, hermanos, pero somos del Señor. Y somos tanto que el Señor estuvo dispuesto a morir por nosotros y en nuestro lugar. Hermanos, el Señor es el todo. Nosotros somos los que regamos, sembramos, regamos. Pero hermanos, eh, la verdad es que Él es el todo. El hecho de que yo pueda tener la energía y la salud para enseñar este curso y el hecho de que nos dio este libro, todo eso, la iglesia allí en Cojutepeque, los hermanos misioneros, ustedes los estudiantes, todo es porque Dios en su gracia y su bondad nos ha permitido. Pero gracias a Dios, hermanos, debemos motivarnos a servir a nuestro Señor porque Él es digno. El Señor les bendiga y vamos a concluir nuestro estudio de las 7 iglesias, Dios mediante, en la siguiente lección, hablando de la iglesia incrédula, la de la Odisea. Dios les bendiga.